Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy viernes tenemos un nuevo invitado, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. Doctor Lizarralde, bienvenido a la mesa ancha. Muchas gracias. Además, un experto en temas energéticos y por eso con él vamos a arrancar el siguiente bloque porque vamos a estar hablando nuevamente de esa declaración del presidente de la República que insiste en que no se harán nuevos contratos ni de exploración, ni de gas, ni de petróleo. Juana, Julio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido a nuestra mesa. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que cada vez que vemos un caso así nos duele profundamente y está relacionado con el asesinato, abuso, tortura a este pequeño Alexis en Cundinamarca. ¿Cómo entender esto, Juana? Quiero arrancar por usted. ¿Cómo entender este tipo de casos? ¿Cómo verlos? ¿Qué lectura darles cuando en el Congreso de la República al mismo tiempo está una reforma a la justicia que espera ser tramitada y en donde se plantea rebajas de penas justamente, y digamos, allí se incluyen también estos delitos contra los menores de edad? Bueno, primero tenemos una alarma enorme frente a los casos de niños y niñas asesinadas en Colombia. Van más de 300 niñas y niños asesinados a lo largo de este año, unas cifras espantosas, horrorosas. Acompañamos a las familias que tienen que pasar por estas terribles tragedias de violencia infantil. Hay dos puntos fundamentales. Uno es el de la prevención y el otro es el de las penas. Necesitamos unas políticas públicas que prevengan estos casos, porque como hemos visto en la mayoría, se pueden prevenir. Si se hubieran tomado las medidas, como en este caso, por ejemplo, porque estos tíos tenían la custodia del menor y cómo llegaron a tener esta custodia, tal vez esto hubiera sido prevenible. Ahora, las penas. Se ha discutido enormemente si estas penas se deben rebajar, si se deben llegar a una especie de preacuerdos con la Fiscalía, como se hace en Estados Unidos, supuestamente, para acceder y tener más condenas de estos personajes relacionados con crímenes sexuales y con abusos infantiles. Pero ahí el tema es que en Colombia ni siquiera se llega a las penas porque no hay pruebas suficientes y en la mayoría de estos casos los sindicados y los presuntos asesinos, violadores y agresores de niños y niñas quedan rápidamente libres y quedan entonces como parte de la comunidad. Tenemos un problema en el acceso a la justicia, lo que nos hace preguntarnos qué tanto serviría esto para que acudan y para que lleguen a acuerdos con la Fiscalía cuando ni siquiera llegamos a la etapa de pruebas y quedan muchos libres antes. Sí, parece que las cabezas de la justicia van por un lado, digamos, pidiendo la reducción de penas, pero la sociedad y la opinión va por otro lado y de frente a estos casos pidiendo que incluso se incrementen las penas. ¿Qué deberíamos hacer? Qué días tan dolorosos, Maritza, especialmente para los que somos padres de familia. Estos temas nos duelen en el corazón por lo de Alexis, por lo de la niña en Candelaria, por lo Sofía Delgado, por claro. También, que no fue un caso de abuso sexual, pero también el niño que murió afuera del colegio acá en Bogotá, atropellado por una conductora irresponsable. Es decir, hay dos puntos válidos. La sociedad y los ciudadanos, a los ciudadanos nos parece inaceptable que alguien que haya asesinado, haya abusado sexualmente a un menor, salga a la calle, ni con 65, ni con 70, ni con 80, ni con 100, ni con 120 años. Nunca debería verlo uno en la calle otra vez a un sujeto como estos, sí, ¿no? Por otro lado, hay otro punto válido y es la justicia está colapsada, la justicia no tiene recursos para procesar todos estos desafortunadamente numerosos casos, entonces los jueces dicen, necesitamos herramientas para reducir la impunidad, porque sí, podemos tener penas muy altas. Pero reducir la impunidad con más impunidad, es decir, resolver la incapacidad del Estado de sancionar a este tipo de personas con impunidad, sí, rebajándoles penas. Digamos, ellos el reclamo lo entiendo como necesitan herramientas jurídicas para agilizar los procesos y que esto no se quede estancado y que eso se traduzca en impunidad. Porque sí, podemos tener las penas más altas del mundo, cadena perpetua, pena de muerte si quieren, pero si la justicia no logra penas efectivas, no logra, digamos, llevar la luz de la justicia a esos casos, pues da lo mismo, que en el papel haya unas penas muy altas. Entonces, digamos, son dos puntos, digamos, en el fondo que tienen una parte de la verdad, pero que hay que balancearlos. Doctor Lizarralde. Sí, lamentablemente los jueces no tienen herramientas porque se las hemos ido quitando. Y es en el Congreso de la República donde esto tiene que cambiar, no solamente a nivel de este tipo de violaciones y situaciones que se presentan. Estamos viendo un colapso, estamos viendo una degradación en todo tipo de delito. Hoy estamos viendo una degradación
porque hemos rebajado la pena, hemos flexibilizado las penas y hemos dejado sin herramientas e instrumentos a fiscales y jueces. Y aparte de eso, no hay cárceles. Entonces, siempre terminamos en los jueces, siempre terminamos en los fiscales, pero no miramos qué es lo que ha pasado en el Congreso de la República, donde han desordenado la legislación nacional, donde han flexibilizado las penas. No, tenemos que volver a endurecer las penas. Tenemos que invertirle a las cárceles, porque definitivamente las cárceles en Colombia son sitios de hacinamiento, no son sitios de recuperación, de resocialización. De modo que aquí hay que generar un cambio en la justicia, pero estructuralmente, y eso viene desde el Congreso de la República. Sí. Pasemos a nuestro siguiente tema. Ayer el presidente bueno, antes de nuestro siguiente tema voy a ir con la pregunta del día porque tiene que ver justamente con esto, y es si ustedes, nuestros televidentes, están de acuerdo o no con endurecer las penas para asesinos y abusadores de niños. Sí o no, pueden participar escaneando el código QR y los resultados los vamos a dar a conocer en nuestra siguiente emisión. Ahora sí, nuestro siguiente tema. Ayer el presidente Gustavo Petro insistía en que no va a firmar nuevos contratos para abrir la exploración de gas o de petróleo en nuestro país. No es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que estamos viviendo una crisis energética. De hecho, ya ahorita en pocas semanas arrancan unos racionamientos programados de gas en la costa Caribe. ¿Cómo leer esto? ¿Cómo hacer para poder, y siempre lo planteamos acá, este dilema, para que vayamos en medio de una transición energética, pero que eso no signifique sacrificar la soberanía de hoy? Doctor Luis Arralde. A ver, el fariseísmo ha estado de moda hace siglos. Cuando nosotros decimos que no más exploración minera, por ejemplo, no más exploración en petróleo, no más exploración en gas, para defender el medio ambiente, un país que es casi equilibrado ambientalmente, no estamos mirando para donde debemos mirar. El actual canciller, cuando era ministro del Medio Ambiente, dijo con toda claridad: en este país deforestamos 170.000 hectáreas al año de forestales, de árboles. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que combatir. ¿Y quiénes lo deforestan? Pues primero, los cultivos ilícitos. Y segundo, esa ganadería que la guerrilla y los que han irrumpido en ese negocio del narcotráfico y que tienen sometido a los campesinos en la ruralidad son los que han ido abriendo campo y utilizando esa situación para entrar a atacar a los ganaderos que de una manera organizada, ordenada y que inclusive están exportando, están trabajando en el país. Entonces aquí tratamos de cambiar las cosas, de usar el lenguaje de una forma que hacia la opinión pública se le venda que es el petróleo, que es el gas, que es la minería, cuando realmente es la deforestación, es el narcotráfico el que está generando las situaciones más graves de desequilibrio ambiental. Aquí el debate también debe centrarse en cómo hacemos una transición energética equilibrada, porque creo que una de las cosas que están clarísimas, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que los recursos son finitos, ¿no? Y que cada exploración también cuesta. Entonces, ¿qué exploraciones valen la pena? ¿Cuáles debemos privilegiar? ¿Y cómo se debe incentivar y cómo se debe seguir la transición energética? No es sacrificar lo uno por lo otro, sino encontrar un equilibrio óptimo en el que podamos avanzar y en el que no sacrifiquemos nuestra autonomía energética, pero en el que sí nos hagamos esas preguntas sin sacrificar lo uno del otro y también hacerlo de la manera responsable, porque no podemos tener un discurso hiperambientalista y a la vez decir vamos a abrir todos los frentes de exploración hasta 10.000 años, porque no sabemos si en 10.000 años tendremos los recursos, y si en 10 años no tenemos los recursos y no hemos avanzado en la transición energética, vamos a estar en un escenario terrible y preocupante.
Pues no es nuevo, esto lo sabemos desde hace rato, incluso antes de que fuera electo Petro, pues a él le había dicho que no iba a abrir nuevos contratos de exploración ni de gas ni petróleo. Pero el contexto es crítico, No, pero el país está pasando por una crisis de agua, de energía, de gas, de todo. Pero el agua tiene que ver con la deforestación. Hay algo que me preocupa más que eso, que no es nuevo, es lo que dijo después. Él dijo que lo que entraña seguir explorando petróleo dentro de 10 o 15 años es que nuestros hijos y nietos queden expuestos a la muerte total de la especie humana. A ver, nos acostumbramos un poco a las declaraciones del presidente, pero está diciendo el presidente, pues una pregunta, parece ser que lo que está diciendo es que él cree que dentro de 10 o 15 años la especie humana se puede extinguir. Es muy grave que el presidente esté usando ese tipo de narrativas catastrofistas, apocalípticas. No solamente quienes niegan el cambio climático, que hay un sector de exagerados, de gente que cree que no existe el cambio climático, lo cual está demostrado que sí existe. También hay gente que exagera, que son apocalípticos, catastrofistas, gente que en el mundo se dedica a incentivar el tipo de narrativas que está repitiendo el presidente Petro. Y lo grave es que esto que parece un chiste, o sea, es decir, si creemos que dentro de 10 o 15 años se va a extinguir la especie humana, pues apague y vámonos. Pero esto que parece un chiste tiene efectos en las políticas públicas, porque el presidente nos está diciendo que estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad energética, el suministro de gas, de petróleo, porque él cree que la humanidad se va a extinguir. Yo creo que es un problema muy grave. Sí. De hecho, el presidente ha mostrado en varias ocasiones los autores que él utiliza como referencia. Son autores muy extremistas, muy radicales. Y pues estamos haciendo políticas públicas con base en unas conjeturas de unas personas realmente conspiranoicas. Sí. Pues Julio, muchísimas gracias. Muchas veces también hay que hacer eso, una especie de fact-checking a lo que se dice desde el Gobierno Nacional. Doctor Lizarralde, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias. Sí, ayer el presidente dijo que nos íbamos a quedar sin agua en marzo. En Bogotá, también sí, en un anuncio catastrofista que definitivamente no contribuye a nada. Eso y también. Nosotros estamos cayendo en esa narrativa. Sí, señor. No puede ser. Pues de eso también se trata la mesa ancha, de abrir estos espacios, estas discusiones para que nuestros televidentes se entiendan. Muchísimas gracias, señores. Un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias.